Vamos a demostrar formalmente que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Aquí se muestra un círculo trigonométrico en el primer cuadrante. El círculo trigonométrico tiene radio 1. Vamos a trazar un radio y vamos a llamar al ángulo que se forma entre ese radio y el eje X, vamos a llamarlo X. La proyección de ese radio sobre el eje X es igual a coseno de X. Note que como esto es radio, la longitud es igual a 1. ¿Sí? Con coseno de X aquí se cumple perfectamente el hecho de que coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de X sobre 1, coseno de X. Con un análisis similar concluimos que esta distancia es seno de X. Si trazamos una línea desde este punto, una línea vertical, que se intersecte con la prolongación del radio antes dibujado, así, la longitud de esta línea es igual a tangente de X. ¿Por qué? Porque recuerde que la tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, a tangente sobre 1, como debe ser, tangente de X. Ahora hagamos lo siguiente. Vamos a calcular el área de este triángulo. Vamos a calcular luego el área de este sector circular y finalmente el área del triángulo grande. Note que esos tres valores están en forma ascendente. Primero está el área del triángulo pequeño, pero más grande es el área del sector circular por esta porción. Y más grande que el área del sector circular es el área del triángulo grande por esta porción de aquí. Entonces, si llamamos al área del triángulo pequeño A sub 1, sabemos que esa área es igual a base por altura sobre 2, es decir, coseno de X por seno de X sobre 2. El área del sector circular es igual a un medio de el ángulo en este caso es X por el radio al cuadrado, el radio mide 1. Y el área del triángulo 2, el área del triángulo más grande, es igual a base por altura sobre 2, es decir, 1 por tangente de X sobre 2. ¿Ya? Antes dijimos que el área del sector circular es más grande que el área del triángulo que está sombreado con rojo, pero más pequeña que el área de este triángulo. Atendiendo a esa desigualdad, tenemos que A sub S es mayor o igual a sub 1, pero menor o igual que A sub 2. A sub 1 es coseno de X por seno de X sobre 2. A sub S es igual a X medios. Y A sub 2 es igual a tangente de X sobre 2. Pero tangente de X es igual a seno de X sobre coseno de X. Si multiplicamos cada lado de esa inecuación por 2, tenemos coseno de X por seno de X menor o igual que X y X menor o igual que seno de X sobre coseno de X. Ahora hagamos lo siguiente. Vamos a suponer que X es mayor que 0. Mayor que 0. Es decir, vamos a realizar la demostración primero solo para valores mayores que 0. Si X es mayor que 0, estamos en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante el seno y el coseno son positivos. Así que si yo divido cada lado de esta inecuación para seno de X, ya que seno de X es positivo, la inecuación no se altera y quedaría así. Se elimina seno de aquí. Aquí divido entre seno y queda expresado así. Aquí divido entre seno y queda 1 sobre coseno de X. Si invertimos cada uno de los tres miembros de esta inecuación, tendríamos que 1 sobre coseno de X es mayor o igual a seno de X sobre X. Y seno de X sobre X es mayor o igual a 1 sobre coseno, mayor o igual a coseno de X, porque se invierte la fracción. Entonces, tenemos que coseno de X, dándole la vuelta así en 3D a la inecuación, es menor o igual a seno de X sobre X, y esto a su vez menor o igual que 1 sobre coseno de X. Muy bien, esta expresión cumple
con una de las hipótesis del teorema del emparedado. Aquí hay una función que se encuentra en medio de otras dos. Esta función, si esta función es la función h de x se encuentra entre f de x y g de x. Además, si calculamos el límite para cada función extremo, tenemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ojo que el análisis debe ser exclusivamente por la derecha ahora, ya que asumimos que x es mayor que 0. Si calculamos ese límite, tenemos que coseno de 0 es igual a 1. Simplemente evaluamos. Lo mismo en el segundo caso. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre coseno de x es igual a 1 sobre coseno de 0. Y el coseno de 0 es igual a 1, así que el resultado es 1. Como los límites de las funciones extremos son iguales a 1, concluimos por el teorema del emparedado que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función seno de x sobre x es igual que 1. El análisis para x menor que 0 es muy similar a este, así que ese les queda de trabajo. Espero que se hayan despejado sus dudas acerca de esta demostración. Gracias.